Hola, hola, Dios te bendiga de manera especial, amén. Hoy vamos a estar compartiendo una poderosa palabra de Dios que sale en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 4, amén. Vamos a estar hablando del pueblo de Israel, cómo pasó el desierto y cómo Dios estuvo con ellos. Esta palabra te va a edificar de una manera especial, amén. Dice así: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Jehová le dijo a Moisés: yo os haré llover pan del cielo. Qué hermoso es nuestro Dios y qué poderoso es Dios, que Dios se revela a la vida de Moisés. Cuando Moisés estaba en Egipto, los que conocen un poco la historia, Moisés, el que estuvo en las aguas, que fue rescatado por por la hija de Faraón. Dios tenía un propósito con este varón, de que este varón iba a ser un libertador, porque Dios lo iba a usar para rescatar a su pueblo. Vemos cómo Dios se revela a la vida de Moisés y se enfrenta a Faraón y le dice: deja ir a mi pueblo. Los que conocen la historia saben que el pueblo de Israel tuvo cautivo muchísimos años, pero Dios les había dado una promesa a ellos, que les iba a dar una tierra que fluía leche y una tierra que fluía la miel, amén. Era una tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, a su descendencia, amén. Y Dios trata con Moisés y le dice: anda, Faraón, y dile que suelte a mi pueblo. Cuando Moisés va, Israel es libertado de la cautividad de Egipto. Dios los envía y los pasa por un desierto. Cuando Israel se ve en ese desierto, comienzan a murmurar contra Dios en medio de todo eso que estaban viendo. Y dice la Biblia que se levantan en contra de Moisés y le dicen: para acá nos trajo Dios para que muriéramos y pereciéramos y nos muriéramos de hambre en este desierto. Y allí es cuando Jehová le habla a Moisés y le dice: dile que yo haré llover pan del cielo. Qué impresionante cómo este pueblo fue incrédulo. El pueblo de Israel fue incrédulo. No creyeron lo que Dios iba a hacer con ellos. No creyeron. Dios los liberta de Egipto, donde tenían años cautivos, años presos, viviendo en servidumbre. Y todavía Dios los liberta con mano poderosa, con señales poderosas, y los lleva a un desierto con el fin de probarlos nada más a ellos, para que vieran la condición que tenían ellos. Fueron incrédulos. No creyeron. Dios los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. Una tierra una tierra que iba a ser de ellos, porque cuando ellos estaban en Egipto, esa tierra no era de ellos. Ellos más bien estaban siendo esclavizados en Egipto, pero Dios les iba a dar una tierra que iba a ser de ellos, que iban a trabajarla ellos, una tierra que iba a fluir leche, miel, bendición. Esa tierra iba a ser de ellos. Pero cuando ellos se vieron en el problema, en la prueba, en el proceso, en el desierto, no creyeron, fueron incrédulos. Y ahí es cuando Jehová le dice: yo voy a hacer caer pan del cielo. ¡Wow! Imagínense usted el poder de Dios. Que Dios le dice a Moisés: yo voy a hacer caer pan del cielo. Y literalmente caía alimento celestial, alimento del cielo. Y Dios le dijo que recojan una porción de un día para yo probarlos a ellos. ¿Cuál era el fin del desierto? Dios tenía que probarlos a ellos para que ellos vieran lo que había dentro de ellos. Todavía tenían a Egipto dentro. Todavía tenían esclavitud dentro de ellos. Eran esclavos todavía. Y Dios libertándolos. Y ellos queriendo volver a ser esclavos.
en Egipto, cuando Dios los estaba sacando de Egipto para llevarlos a la tierra que fluía leche y miel, solamente estaban viviendo un problema y ellos creyeron que Dios los iba a dejar en ese desierto. Y Dios nos sacó a nosotros de la esclavitud. A nosotros nos sacó de Egipto para llevarnos a una bendición, para llevarnos a la presencia del Señor. Y a veces nosotros también somos como Israel, incrédulos. No creemos. Creemos que nos vamos a quedar en ese desierto. El pueblo de Israel no creyó, murmuró en contra de Dios. Y allí es cuando Dios hace caer maná del cielo. Nosotros no podemos ser incrédulos. No podemos ser como Israel, incrédulos, que a veces no creemos. Ese pueblo vio maravilla, vio milagros, portentosos vio la mano de Dios libertándolos de Faraón, y aún así fueron incrédulos. En medio de tu problema, en medio de tu prueba, en medio de tu desierto, no seas incrédulo. Cuando estés viviendo una prueba, no seas incrédulo. Cuando estés viviendo un proceso, no seas incrédulo. Cuando estés pasando una circunstancia adversa, no seas incrédulo. No seas como Israel. No murmures en tu prueba. No murmures en tu desierto. Dios no se agradó de eso. Dios no se agrada de eso. Cuando nosotros murmuramos en la prueba, cuando nosotros murmuramos en el desierto, Dios no se agrada de eso. Porque el que permitió la prueba para Israel fue Jehová de los ejércitos. Él fue el que permitió ese proceso. Él fue el que permitió esa prueba. Fue Dios el que permitió que ellos vivieran eso. Porque Dios quería hacerle ver a Israel que todavía había incredulidad en ellos. No habían dispuesto su corazón todavía para servirle a Dios. Todavía tenían Egipto dentro. Todavía tenían la esclavitud dentro. Todavía tenían esa servidumbre dentro. Porque dice la Biblia que ellos vivían una servidumbre, una esclavitud, y todavía eran esclavos. Dios no nos llamó a nosotros para ser esclavos. Dios no nos llamó a nosotros para que volvamos al pecado. Dios no nos llamó para que nosotros volvamos al pecado. Por eso es que tenemos que dejar lo malo. Ya no somos esclavos, fuimos libertados del faraón. Solamente no tenemos que ser incrédulos. Hay que creerle a Dios en medio de todo lo que estemos viviendo, en medio de la prueba, en medio del proceso, en medio del desierto. Y el pueblo de Israel fue incrédulo. Fue incrédulo ese pueblo fue incrédulo. Murmuró en contra de Moisés. Moisés era el libertador, el que los libertó. Fíjense que dice la Biblia que cuando ellos estaban siendo muy subyugados, muy esclavizados, ellos clamaron a Dios, se acordaron de Dios. Imagínense ese pueblo, que cuando fueron esclavizados es cuando clamaron, y allí es cuando Dios se revela a Moisés y le dice, anda y liberta al pueblo. Ellos estaban esclavizados bajo Faraón, bajo su régimen, y no se acordaron de que había un Dios poderoso, de Jehová de los ejércitos. A veces también nosotros no nos acordamos a quién tenemos, a Jehová de los ejércitos. Acuérdate del Dios que tenemos, acuérdate de Jehová de los ejércitos. Qué terrible fue este pueblo. Dios los saca de Egipto. Pero cuando entraron en la prueba, cuando entraron en el desierto, no creyeron. Viendo las maravillas que Dios hacía en medio de ellos. Viendo el poder de Dios en ellos. Y no solo eso. Dice la Biblia, wow, qué tremendo, que de día una columna de nube los guiaba por el desierto. Y de noche una columna de fuego. Y de día y de noche Jehová iba con ellos. Imagínate tú eso. Que en el desierto ellos veían una nube, iba delante Jehová de ellos, cubriéndonos.
para que el sol no los quemara a ellos, para que el calor no los derritiera a ellos. Y de noche una columna de fuego. Y aún así fueron incrédulos. No se acordaron de todo lo que Dios hizo con ellos. No se acordaron de las maravillas, de las señales, de los portentosos milagros que Dios hizo en Egipto para libertarlos a ellos. Porque Dios tuvo que meter su mano para sacarle la esclavitud que tenía en Egipto el pueblo de Israel. Porque Faraón los subyugó. Y aún así fueron incrédulos. Y yo digo, Dios mío, tenemos que aprender de esta historia. Tenemos que aprender de ese pueblo a no ser incrédulo. A no ser incrédulo. Dios te dice, no seas incrédulo. No seas incrédulo. Cree en las promesas que Dios ha dejado. Cree en todo lo que Dios nos ha dejado. Esas promesas, no seas incrédulo. Dios nos ha dejado promesas poderosas que va a estar con nosotros. No seas incrédulo. Israel creyó que iba a perecer en el desierto, cuando Dios había determinado que solamente pasaran por un desierto, porque Dios era el que había permitido ese desierto para probarlo. Pero no creyeron, porque lo que Dios quería era llevarlos a una tierra que fuera de ellos, donde no iban a estar esclavizados, una tierra que fluyera leche y que fluyera miel, y que fuera de ellos. Pero no creyeron. Dios sacándolos de Egipto para llevarlos a una bendición solo porque pasaron un desierto, no creyeron. Eran incrédulos. Dios no quiere que seamos incrédulos. Jehová no quiere que seas incrédulo. Jehová no quiere que tú seas incrédulo. Jehová no quiere que tú seas incrédulo. Por eso es que la Biblia dice que nosotros vivimos es por fe. El justo por la fe, dice, por la fe vivirá. No seas incrédulo. Justificado, dice la Biblia, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por medio de la fe. No seas incrédulo. La fe. Dios quiere fe. Dios no quiere a nadie que sea incrédulo. Aprópiate de las promesas. Aprópiate de la palabra de Dios. No seas incrédulo. Israel no creyó. Israel murmuró. Israel se quejó. Y dice la Biblia que Dios no se agradó de ellos. Dios no se agrada cuando nosotros estemos pasando un problema, una prueba, un proceso y nosotros seamos incrédulos. Dios no se agrada de eso, porque Dios es demasiado grande para que nosotros seamos incrédulos. Dios es demasiado poderoso para que nosotros seamos incrédulos. Dios es demasiado poderoso, majestuoso. La Biblia dice que Jehová creó la tierra y los cielos. Jehová es el creador de la tierra y los cielos. Jehová, Dios de los ejércitos, tiene un ejército de ángeles a disposición. Nada más de darles la orden. Ayuda a ese varón. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y dice, y los defiende. No seas incrédulo. Israel no creyó que Dios iba a estar con ellos en el desierto. Fueron incrédulos y tuvieron 40 años en un desierto, cuando Dios solamente los pasó para probar su corazón. Dice que de la mayoría de ellos no se agradó. Muchos de ellos perecieron, murieron en un desierto. Cuando Dios no quiere que tú mueras en el desierto. Dios no quiere que tú mueras en la prueba. Dios no quiere que tú mueras en tu proceso. Él no quiere eso. Él quiere que tú salgas aprobado de esa prueba, aprobado de ese desierto. Eso es lo que quiere Dios. Dios los llevó a ese desierto para probar su corazón, para ver si iban o no a guardar sus mandamientos.
Eso es lo que dice la Biblia. Para probarlo, para que vieran lo que tenían dentro. Eran unos incrédulos. Que Dios nos ayude a no ser incrédulos. Aprópiate de esta palabra, no seas incrédulo. Créele a Dios en la prueba. Créele a Dios en el proceso. Dios es demasiado grande para esa prueba. Demasiado grande para ese proceso. No seas incrédulo. El pueblo de Israel murmuró. No solamente fue de Moisés, sino de Dios, porque era Dios el que estaba permitiendo esa prueba y ese desierto. Qué tremendo. Y dice la Biblia en el libro de Deuteronomio. Oigan esto. Oigan esto. Ve lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 29. Ve lo que dice. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Yo, dice Jehová, yo os he traído. En otras palabras, yo los traje, yo los he mantenido. Vuestros vestidos no se han envejecido. Oiga esto. Sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supieras que yo soy Jehová, vuestro Dios. En otras palabras, no comiste, no bebiste, para que tú supieras que yo soy Jehová de los ejércitos. Yo los mantuve 40 años. Eso es lo que les está diciendo Dios. 40 años yo los mantuve en ese desierto, en esa prueba. 40 años los mantuve. Comieron, bebieron. Sus vestidos no se envejecieron. Hermano, ¿sabes lo que son 40 años? Donde no hay supermercado, no hay Walmart, no hay Burger King, no hay nada que comparar. Maná del cielo, literalmente. ¡Wow! Y aún así no creyeron. Eran demasiado incrédulos. Y Jehová dijo, yo los mantuve 40 años en el desierto. ¿Sabe lo que significa esto? Que tú no vas a perecer en el desierto. No seas incrédulo. No vas a perecer en el desierto. No seas incrédulo. Vas a ver el poder y la gloria de Dios en tu desierto. Dios lo que quería es que ellos creyeran en Dios, que cumplieran los mandamientos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que cumplamos la palabra, que guardemos sus mandamientos, sus preceptos. Eso es lo que Dios quiere como pueblo, que nosotros guardemos los mandamientos, que aprendamos de esto lo que vivió Israel, que no nos va a matar la prueba, que no nos va a matar el proceso, que no nos va a matar el desierto. Porque Dios es más grande que todo eso. ¡Wow! La gloria de Dios vieron. Y aún así fueron incrédulos. Que Dios nos ayude a no ser incrédulos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a no ser incrédulos. Porque nosotros tenemos que entender que tenemos un Dios bueno. La Biblia dice que Jehová es bueno. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Dios es bueno. Dios no te va a dejar en ese desierto. A Israel no lo dejó en el desierto. Muchos de ellos perecieron por su incredulidad, por su maldad, pero fueron ellos. No fue por Dios. No fue porque Dios era malo y no es porque Dios quería que ellos murieran en ese desierto. Fueron ellos porque fueron incrédulos. Muchos de ellos perecieron. Oiga esto. Los que dijeron que Dios los llevó para matarlos en el desierto, perecieron, dice la Biblia. La palabra de Dios dice que perecieron, murieron. Ahí se quedaron en el desierto. Y los hijos de ellos fueron los que salieron del desierto. ¡Qué increíble! Los hijos de ellos, lo que ellos decían, para acá nos trajo Jehová, para hacernos morir de hambre en este desierto, fueron esos hijos los que entraron a la tierra prometida que Dios le había dicho a ellos. ¡Wow! ¿Cómo puede ser posible que por la incredulidad de ellos perecieron,
murieron. Y los hijos que ellos decían que iban a perecer fueron los que entraron a lo que Dios le había prometido a ellos, que era la tierra que fluía leche y miel. Por eso es que Dios los saca de Egipto para llevarlos a ese lugar. Porque Dios le había prometido ya a Abraham, a Isaac, a los descendientes de ellos. Porque Israel viene de Abraham, viene de Isaac. Toda esa descendencia que estaba en Egipto era la descendencia de Jacob, cuando hubo hambre en la tierra. Y José, cuando la historia de José, cuando José es el que toma el control en Egipto, cuando hubo hambre en ese tiempo, todos ellos ahí se quedaron en ese tiempo en Egipto, se criaron. Esa es la descendencia de Israel. Pero ellos tenían una promesa de parte de Dios, que Dios les iba a dar una tierra que fluía leche y miel, una tierra que iba a ser de ellos, porque Egipto no era de ellos. Egipto no era de ellos. Mira que ellos eran esclavos en Egipto, eran esclavizados en Egipto, vivían en una servidumbre en Egipto, pero Dios le había prometido una tierra a ellos, pero no creyeron. Qué impactante es esta historia. No creyeron. ¿Qué tenemos que aprender de esto? A no ser incrédulo. A no ser incrédulo. A ser creyente. A no ser incrédulo. Dios no quiere que seamos incrédulos. Ni en la prueba, ni en el desierto. No seas incrédulo. Créele a Dios en el desierto. No seas incrédulo. Le servimos a Jehová, Dios de los ejércitos. Le servimos al Dios de los ejércitos. Al Dios que creó el mundo, las galaxias, la tierra, el sol, la luna, los mares, a usted, a mí, el cielo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. El que murió y resucitó y está ya a la diestra de Dios. A Jehová, Dios de los ejércitos. No seamos incrédulos. No seamos incrédulos. Apropiate de esta palabra. Créele a Dios en medio de tu prueba, en medio de tu proceso, en medio de tu desierto. Apropiate de las promesas que Dios te ha hecho por medio de su palabra. Hay promesas que Dios te ha hecho. No seas incrédulo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. Apropiate de esto, apropiate de esta palabra. Créele a Dios en medio de tu prueba. Créele a Dios en medio de tu proceso. No seas incrédulo, que no vas a perecer en el desierto. Los que decían que sus hijos iban a morir en el desierto fueron los que salieron. Y los que decían que los hijos iban a morir fueron los que perecieron. Los hijos salieron del desierto, pero ellos se murieron por incrédulos. Así dice la Biblia, que los hijos, su descendencia de los que estaban en el desierto, que no creyeron, ellos salieron del desierto en victoria. Pero los padres, los incrédulos, se murieron, no creyeron. ¡Wow! Porque Dios no los llevó para que perecieran en el desierto. Dios no te llevó para que perezcas en la prueba. Dios no te llevó para que perezcas en ese desierto. No seas incrédulo. Así que levántate. No seas incrédulo. En el nombre de Jesús vas a salir en victoria de esa prueba, en victoria de ese desierto. Amén. Así que apropiate de esta palabra. Dios te bendiga de manera especial. La paz de Dios sea sobre tu hogar. No seas incrédulo.